Amor imposible, capítulo final de Bárbara Cartland. «Sáquenlo», gritó el guardia. «Lo estamos intentando», fue la respuesta. «Pero no servirá de nada. Ya está muerto». Nerita lanzó un gemido. Sintió que se desvanecía y el guardia la tomó de un brazo. «Cálmese, señorita. Ya no puede hacer nada». «No, ya no hay nada que pueda hacer». Más tarde le resultó difícil recordar lo sucedido, solo que el guardia la había atendido con mucha amabilidad. Le encontró un lugar para sentarse mientras se dirigía en busca de un médico, a quien acompañaba un ayudante que anotaba los nombres de los muertos que debían trasladarse al anfiteatro, no al hospital. Nerita logró explicarle. La mujer muerta es la marquesa de Witchpool y el niño, que no han logrado sacar, es su hijo, Lord Burton. ¿En dónde vivía la señora?, preguntó el doctor. Nerita titubeó antes de responder. Le agradecería, doctor, si pudiera arreglar que envíen los cuerpos de la marquesa y su hijo al Parque Wych, donde los sepultarán. Lo conozco. Déjelo todo a mi cargo, señorita. Aquí está mi tarjeta. Estoy segura de que el marqués de Witchpool querrá ponerse en contacto con usted, doctor. Dígale a su señoría que nos encargaremos de todo. Si no recibo noticias suyas, enviaremos los cuerpos en ataúdes en el primer tren que salga para allá. Le estoy muy agradecida, doctor. Supongo que deseará continuar su viaje hacia Dover. Por el contrario, desearía volver al Parque Wych. El doctor miró al guardia. Quisiera informarse de lo que sucede. Con seguridad, la vía quedará bloqueada durante algún tiempo. Supongo que el tren en que viajaba la señorita retrocederá hasta el entronque. Si ella cambia de tren allí, podrá llegar al Parque Wych por la tarde. El guardia la atenderá, señorita, indicó el médico antes de alejarse para proseguir su tarea. El guardia condujo a Nerita al vagón que ocupaba. Ya no estaba vacío porque los pasajeros de los trenes accidentados eran trasladados en él. Aún bajo la tensión de lo sucedido, charlaban entre sí con voces excitadas. Nerita creyó que rompería a llorar porque el pequeño Anthony había perdido la vida por su culpa. Pero le era imposible concentrarse con tanto ruido a su alrededor. Alguien había tenido la sensatez de llevar comida y bebida. Aunque jamás se le hubiera ocurrido solicitarla, Nerita aceptó una copita de jerez que le ofreció un caballero vestido con elegancia. Una señora que llevaba una canasta, evidentemente preparada por un chef, le ofreció un emparedado y galletas. Esperaron bastante tiempo hasta que el tren comenzó a alejarse con lentitud del lugar del accidente. Nerita pidió que le indicaran la parada del Parque Wych. Al bajar, agradeció la hospitalidad de sus compañeros de viaje. En el Parque Wych no había tanta niebla. Sin embargo, cuando Nerita se dirigía hacia la casa bañada por el crepúsculo, sentía que la sombría bruma de la atmósfera estaba a tono con sus sentimientos, no solo de tristeza por Anthony, sino por el temor ante la tarea que tenía que enfrentar. ¿Qué dirá el marqués?, era la pregunta que se repetía una y otra vez. La terminal estaba al otro lado de la pequeña villa que se encontraba afuera de la entrada principal al Parque Wych y, cuando caminaba por la calle, observó una carreta de la casa parada enfrente de una de las tiendas. El conductor la reconoció y se apresuró a ayudarla a subir a la carreta, que usaba la servidumbre para hacer compras y para ir y venir del poblado. Mientras se dirigían hacia la casa, Nerita vio las luces encendidas en las ventanas de la mansión que se recortaba contra el fondo del oscuro cielo. Pero en lugar de la emoción y felicidad que había sentido la noche anterior al regresar de su paseo con el marqués, ahora solo experimentaba depresión y tristeza. Sin preguntar, el conductor se dirigió hacia la puerta lateral que Nerita y Anthony solían usar para bajar a las caballerizas. Podía ser posible que esa misma mañana hubiera salido por ahí con el niño, emocionado ante la perspectiva de pasear en su amado pony. Le parecía que había transcurrido un siglo de horror y ansiedad desde entonces. Dio las gracias como un autómata y caminó hacia la casa. Durante un momento titubeó al pie de la escalera que conducía hacia el tercer piso. Entonces se dijo que no podía hablar o ver a nadie hasta haberle dicho al marqués lo que había sucedido. Caminó por el pasillo hasta el vestíbulo principal
donde sabía que había un lacayo en servicio. No solo había uno, sino varios, y también el mayordomo. La vio llegar por el pasillo, y tal vez algo en su expresión, o la sorpresa de verla aparecer al frente de la casa, lo hizo dirigirse enseguida hacia ella. «Debo ver a su señoría», le indicó Nerita. «Su señoría juega a los naipes en el salón azul, señorita Graham». «Debo verlo, a solas. Es importante». El mayordomo indicó, con la dignidad que era parte de su entrenamiento. «Será mejor que espere en el salón de escribir, señorita Graham». Se dirigió a una puerta y la abrió. Era una pequeña habitación amueblada con excelente gusto y con finas pinturas en los muros. Nerita se quitó los guantes. Tenía mucho frío, pero cuando acercó las manos al fuego de la chimenea, le pareció que no brotaba ningún calor de las llamas, y sintió como si su cuerpo ya no tuviera sangre. Contuvo el aliento al oír que la puerta se abría. Sentía que le era imposible hablar. El marqués entró en la habitación y cerró la puerta. «¿Qué sucedió?», preguntó. «Cuando pregunté por ti, supe que habías salido y no entendía dónde habías ido, ni por qué. Eso es lo que tengo que decirte. Te veo muy cansada. Siéntate y déjame traerte algo de beber». «No, tienes que escucharme, por favor, escúchame». Él cruzó la habitación y quedó de pie a su lado. «¿Qué pasa, mi amor? No soporto verte en este estado». Nerita sintió deseos de romper a llorar y, con un esfuerzo casi sobrehumano, dijo: «No sé cómo decírtelo, pero esta mañana, cuando Anthony montaba en el parque, una señora en un carruaje me pidió verlo». «¿Una señora?» «Era tu esposa, la marquesa. Vino porque le quedaba poco tiempo de vida y quería ver a su hijo antes de morir». Su voz se quebró. No podía mirar al marqués, pero sabía que él la observaba incrédulo, como si no pudiera creer lo que oía. Cuando Anthony subió al carruaje, se lo llevó. ¿Se lo llevó? Lo seguía a la estación, pero ya habían salido en el expreso de Dover. El marqués emitió un extraño sonido. Podía haber sido una exclamación o un juramento. Ella no estaba segura, pero como sentía que si no hablaba con rapidez no sería capaz de decir todo lo que había sucedido, continuó. «Lo seguí en el otro tren, pero a causa de la niebla se produjo un choque entre el expreso y otro tren y, cuando los encontré, los dos estaban muertos». Hablaba casi en susurros, pero la última palabra pareció resonar en la habitación. Durante un momento el marqués no se movió ni habló. Parecía haberse convertido en piedra. Entonces se alejó de su lado y se dirigió hacia la ventana para mirar la oscuridad de afuera. Después de un momento preguntó: «¿Dices que ambos murieron?» «Arreglé que trajeran los cuerpos lo más rápido posible. Un doctor se encargará de eso. Aquí está su tarjeta. Pensé que lo correcto era que los trajeran a casa». Su voz se quebró por completo al pronunciar la última palabra y, sin esperar que el marqués hablara o se volviera, Nerita puso la tarjeta sobre una mesa lateral y salió de la habitación. Las lágrimas corrían por sus mejillas y comenzó a correr. Casi cegada por las lágrimas, subió por la escalera lateral que llevaba al tercer piso. Subió sin cesar de llorar. Al llegar a la habitación infantil abrió la puerta y encontró que Emily la esperaba. Antes que la doncella pudiera hablar y hacerle las preguntas que Nerita sabía temblaban en sus labios, le dijo con voz sollozante: «Haz las maletas, Emily. Prepare el equipaje lo más rápido que puedas. Nos vamos». Emily recogió los platos de la mesa y comenzó a llevarlos hacia la pequeña cocina, situada en la parte de atrás de la casita de campo. «¿Te ayudo a lavarlos?», preguntó Nerita. Emily se rió. «Primero muerta que permitirlo, señorita Nerita». «¿Y qué hay que lavar? Usted come menos que un ratón». «No tengo apetito», respondió Nerita casi para sí misma, ya que Emily había desaparecido por la puerta de la cocina. Dobló el mantel blanco y lo guardó en un cajón del armario. Después se dirigió hacia la ventana para mirar el jardín, bañado por el sol, y se preguntó qué haría durante toda la tarde. Desde que llegaron a la casa de campo de Emily en Little Berkhamsted, le había sido difícil ocuparse en algo, puesto que día y noche pensaba en el marqués. Cuando subía por la escalera después de abandonar el salón, había comprendido que no podía permanecer en el parque Wych para que la condenara como culpable de la muerte de su hijo.
Había sido un error suyo permitir que Anthony, que estaba a su cargo, viera a su madre. Por mucha indiferencia que mostrara hacia el pequeño, Anthony era su hijo y heredero, y durante 6 años había desplegado todos sus esfuerzos para evitar que la marquesa se lo llevara. Y ahora Anthony, que amaba la música y su pony, estaba muerto. Nerita sentía el corazón destrozado y hubiera preferido dar su vida a que el niño muriera de esa forma tan trágica e innecesaria. Era evidente que la marquesa tenía los días contados, pero con Anthony era diferente. En ningún momento se le ocurrió pensar, ni en sueños, que el marqués ya era libre y podía casarse si lo deseaba. Se sentía el instrumento de la muerte de su hijo, por lo cual todo era imposible. Y en cuanto al marqués, él ignoraba quién era ella y lo inadecuada que resultaría como esposa, debido al escándalo provocado por la quiebra y el suicidio de su padre. Durante un momento mágico todo se había desvanecido, excepto la fuerza irresistible de su amor, que los había impulsado el uno hacia el otro. Cuando sus labios se tocaron, los dos habían comprendido que se pertenecían de una forma inexplicable que trascendía cualquier otra realidad. «Lo amo», murmuraba Nerita en la oscuridad de la noche, y sentía su cuerpo vibrar con las mágicas sensaciones que él había provocado en ella y que eran demasiado perfectas para describirlas con palabras. Pero solo había sido un sueño del que debía obligarse a despertar, y mientras le gritaba a Emily que hiciera las maletas, sentía que huía de la casa por el poder de la lógica y el sentido común que desplazaban cualquier otra razón. Sin hacer muchas preguntas, Emily había comenzado a recoger todo. Cuando Nerita cesó de llorar, el primer baúl ya estaba listo para que lo bajaran. «Si nos vamos, en cuanto estemos listas, no será fácil tomar un tren». No había necesidad de que le explicara a Emily que todos los trenes estarían retrasados debido al accidente, y los que llevaban a los pasajeros procedentes de los transbordadores se dirigían hacia Londres. «¿A dónde vamos, señorita Nerita?» «No tengo idea». En realidad no le importaba, porque al abandonar la casa, su corazón, su alma y toda su vida quedarían atrás, con el hombre que amaba. «Tengo algo que sugerirle». Nerita levantó el rostro para mirar a su doncella, pero en realidad nada le interesaba. «Quizá no sea muy cómoda, señorita Nerita, pero tengo una pequeña casa de campo que está vacía por el momento». «¿Una casa de campo?», exclamó Nerita, sorprendida. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Es que apenas lo supe cuando regresamos a Londres, cuando estábamos en casa de sus tíos. A decir verdad, después de todo lo que sucedió, casi la había olvidado». «¿En dónde está?» «En Little Beckhampstead, no lejos de Londres. Es donde vivieron mis padres antes de morir y donde yo crecí». «¿Y podemos ir allí?» «No era de ellos, señorita. Pertenecía a mi tío Fred, pero como yo era su favorita y la única soltera de la familia, me la dejó como herencia al morir». «Así que podemos ocuparla enseguida», exclamó Nerita. «Cuando mi hermano me escribió para avisarme, dijo que él y su esposa la mantendrían limpia hasta que yo pudiera ir a verla». «Entonces vamos ahora. Es casi un regalo del cielo en este momento». Había imaginado que deberían hospedarse en un hotel barato hasta que pudieran conseguir otro empleo juntas, pero todo su ser se rebelaba ante la idea de tener que hacerse cargo de otro niño, que le recordaría a Anthony, y de volver a ser una extraña en una casa extraña. Pero salir del Parque Wych había sido más sencillo de lo que Nerita esperaba. En menos de 10 minutos estuvo listo el carruaje que pidieron para que las llevara a la parada del tren, y si el lacayo que bajó el equipaje le hizo preguntas a Emily, Nerita no las escuchó. Partieron en medio de la oscuridad y ella no hizo ningún esfuerzo por mirar hacia atrás. Sabía que si lo intentaba, las lágrimas le impedirían ver la casa. Por lo tanto, se sentó y se mantuvo inmóvil, con el rostro pálido y una mirada que le indicó a Emily que seguía bajo el impacto de lo sucedido. No fue hasta que se estaba cambiando de ropa que Emily preguntó por qué se iban. «El amo Anthony ha muerto», le contestó con voz ahogada. «Él y su madre murieron en un accidente ferroviario». Emily hizo pocas preguntas, pero las suficientes para comprender lo que había pasado, y como quería a Nerita no tocó más el tema,
y habló del viaje que harían y de la villa en que había vivido cuando era niña. Y era tal como Nerita la había imaginado, con una iglesia normanda de piedra gris, un prado, una posada, una tienda y unas cuantas casas de campo, una de las cuales era la de Emily. Tenía 2 dormitorios, una salita de estar y la cocina, que se había añadido en fecha posterior, y donde solo cabía una persona. Era sencilla y con mobiliario modesto, pero para Nerita era ideal, ya que podía estar a solas y pensar qué haría en el futuro. Como Emily le tenía tanto cariño, no la molestaba para nada. Sabía que Nerita sufría y comprendía que el dolor que reflejaba su rostro no se debía solo a la muerte de Anthony, la irradiación que la transfiguraba después de volver de su paseo con el marqués, y que la hacía parecer hermosa y deslumbrante hasta el grado de que la misma Emily se había sentido hechizada por su apariencia, se había desvanecido. Ahora solo quedaba una profunda tristeza, que parecía intensificarse día a día. Además adelgazaba, ya que le resultaba imposible comer. Emily regresó hacia la salita de estar. Voy de compras. Buscaré algo que le despierte el apetito en la cena. No tardaré. No hay necesidad de que derroches, contestó Nerita de forma automática. Me bastará con un huevo. Ya comió uno en el desayuno y apenas si lo probó. Hizo una pausa antes de agregar. Hago todo lo que puedo, pero supongo que añora a esos elegantes cocineros a los que su padre pagaba una fortuna. Lo lamento, querida Emily. No se trata de cómo cocinas y sé lo mucho que te esfuerzas. Lo que pasa es que la comida se me atraganta y no puedo evitarlo. Mi madre solía decir que el tiempo lo cura todo. De ese tiempo, señorita Nerita. Es lo que trato de hacer. Y gracias, Emily, por ser tan comprensiva. No la comprendo, contestó obstinada Emily. Ni lo intentaré. Solo deseo ver que el color vuelve a sus mejillas y una sonrisa en sus labios. Se dirigió hacia la puerta y añadió: podría decir muchas cosas, pero no lo haré. ¿Se le ofrece algo de la tienda? No, creo que no. Minutos después, cubierta por un sencillo sombrero y una gruesa capa, con una canasta en la mano, salió de la casa. Nerita, sentada junto al fuego, intentaba leer, pero las letras bailaban frente a sus ojos, y todo lo que podía ver era el rostro del marqués, y lo único que oía era su voz profunda al decir: mi amor, lo sé todo acerca de ti, aunque no me cuentes nada. ¿Y si se lo hubiera dicho?, se preguntó ahora, como se lo había preguntado 1000 veces antes. ¿Qué hubiera pensado? ¿Qué hubiera sentido? Sabía que no se hubiese atrevido a ver cambiar la expresión de sus ojos ni a percibir la súbita rigidez de su cuerpo. A pesar de la magia que los envolvía, sabía que si se trataba de haber perdido una gran suma de dinero, o de saber que sus amigos habían sufrido por culpa del optimismo de su padre en la mina Wersenstein, el encanto se hubiera desvanecido. Había pensado que su amor era como una exótica flor que crecía en el borde de un precipicio, y el frío viento de la realidad, que podía haberla destruido con mayor facilidad que cualquier otra cosa, podía haber sido la pérdida de dinero. El dinero, en el mundo en que el marqués reinaba, era lo más importante. Nunca debe saberlo, se dijo con vehemencia. Debe recordarme como alguien que durante un minuto se convirtió en parte de él. Sentía que ya no podría vivir si sabía que la despreciaba, pero se dijo que por el bien de Emily, al menos, debía recobrarse y pensar en el futuro. Un llamado a la puerta interrumpió sus pensamientos. Pensó que sería el panadero y se puso de pie para dirigirse hacia la puerta, que daba al pequeño jardín. La abrió y quedó paralizada. Frente a ella se encontraba el marqués. Parecía demasiado alto, con el sombrero de copa puesto y el abrigo que destacaba más sus anchos hombros. Por un momento se quedaron en silencio mirándose, y a Nerita le pareció que no había nada que decir, nada que explicar. Estaba ahí, y volvían a reunirse. Por fin, él rompió el silencio al preguntar: ¿puedo pasar? Nerita era incapaz de hablar. Solo pudo dar un paso atrás y el marqués entró en la casa y cerró la puerta. Arrojó su sombrero sobre la silla más próxima, se quitó el abrigo y quedó de pie, mirándola. Nerita,
Como un autómata se había acercado al fuego, como si necesitara de su calor. «¿Cómo pudiste?», comenzó a decir él. De pronto, sin que ninguno de los dos supiera cómo sucedió, sin que se dieran cuenta de que se habían movido, ella estaba en sus brazos. Él la apretó fuerte y la besó con frenesí, como para no dejarla escapar nunca. Los labios de ella se apretaban a los de él y sus cuerpos se tocaban. Todo se desvaneció: problemas, dificultades, la propia casa, el pasado y el futuro. Era el amor, un amor tan poderoso que todo lo demás se hundía en la insignificancia y que los llevaba a lo más alto de la cumbre del éxtasis. Al fin, cuando la realidad rompió el embeleso, Nerita lanzó un ahogado gemido y escondió su rostro en el hombro de él. «Mi amor, mi preciosa, ¿cómo pudiste dejarme?». Sus brazos la apretaban, como si de ese modo quisiera decirle todo lo que había sufrido. «Te amo, como yo te amo, y sin embargo, amor es una palabra inadecuada. Eres mía, y sin ti soy un inválido, no estoy completo». Eso era también lo que Nerita sentía. Tenía que irme. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando te besé por primera vez, ambos comprendimos que éramos uno y que no existiría vida si estábamos separados. Creí morirme al alejarme de ti, pero lo hiciste. Le pareció que la acusaba y se aferró a él. Su corazón cantaba porque podía hacerlo. «Pensé que jamás volvería a encontrarte», dijo el marqués con una nota de temor en la voz. «¿Y cómo me hallaste?», le sonrió. «Fui muy astuto», le explicó, «pero si no hubieras estado aquí, hubiese pasado el resto de mi vida buscándote». La ternura de su voz hizo que las lágrimas acudieran a los ojos de Nerita. Levantó la vista y él la besó de nuevo. Le besó los ojos, las mejillas, la pequeña nariz recta y por último, los labios. «Tengo que pensar, tengo que hablar con él», se dijo Nerita, pero le resultaba imposible. Las sensaciones que él despertaba en ella arrasaban con todo lo demás. Solo quedaban los sentimientos de amor, las llamas que surgían en su interior, como antes, y que le parecían parte de su propia vida. Por fin, con un esfuerzo sobrehumano, separó su boca de la de él y apoyó las manos sobre su pecho para apartarlo. «Tenemos que hablar», dijo, temblorosa. «¿Por qué? Hay mucho que decir, y mucho tiempo para hacerlo, ahora que te he encontrado». Volvió a ceñirla y prosiguió. «Había olvidado lo bella que eres. Te dije que me habías embrujado y que nunca podría escapar de tu hechizo». Nerita pensó que debía contestarle que tendría que hacerlo. Sin embargo, como no deseaba librarse de sus brazos ni de la cercanía de su rostro, preguntó de nuevo: «¿Cómo me encontraste?». «Cuando supe que te habías marchado casi me volví loco. No podía creer que no me hubieras dejado una nota en la que dijeras por qué te ibas y a dónde». Nerita volvió a ocultar su rostro en el pecho de él. «No quería que lo supieras. Lo único que dejaste fue el dinero que Dawkins te había prestado. ¿Cómo pensaste en él y no en mí?». «Pensaba en ti, por eso me fui. No sabía que se pudiera sufrir tanto como sufrí al pensar que te había perdido. Lo siento, pero hacía lo que era correcto». «¿Correcto para quién?». «Sin duda no para mí. Te amo, Nerita. Te amo como nunca había amado a una mujer en mi vida. Los dos sabemos que es imposible vivir el uno sin el otro, y sin nuestro amor». Nerita murmuró algo inarticulado y después él agregó, en un tono de voz diferente: «Pero te contaba cómo te localicé. Marriott me dijo el nombre de la agencia por medio de la cual las había contratado, y en cuanto terminó el funeral partí para Londres». Nerita se estremeció al escuchar funeral, pero él continuó sin hacer pausa. «La mujer del buró doméstico me informó que Emily había trabajado para la condesa de Grey, a quien conozco, por supuesto». Nerita volvió a estremecerse, pero esta vez de celos, unos celos irreprimibles por la mujer que una vez había significado tanto para él. Sintió como el marqués le besaba el cabello antes de proseguir. «Por fortuna su secretaria es eficiente y tenía en su archivo la dirección de la casa de Emily. Como ves, fue así de sencillo, pero pudo haber sido mucho más difícil. No quería que me encontraras». «¿Pero por qué, mi precioso amor? ¿Por qué?
Comprendo que la muerte de Anthony te afectara, pero no fue tu culpa. Decidida, Nerita se zafó del cerco de sus brazos y él la dejó ir. Se quedó de pie mirando el fuego, reclinada contra la repisa de la pequeña chimenea, como si necesitara apoyo. El marqués la observaba y su rostro tenía una expresión que ninguna otra mujer conocía. No debí permitir que su madre se lo llevara, y pensé que tal vez me culparías por eso. Comprendí lo que había pasado cuando Dawkins me contó que el lacayo te abordó cuando mirabas cabalgar a Anthony. Nerita levantó la vista al decir: «Lo siento, lo lamento mucho. ¿Cómo podía adivinar que ambos morirían en ese terrible accidente?» «Nadie podía prever tal cosa», contestó el marqués, en tono consolador, «y no debes culparte». «Pero lo hago, después de todo. Aunque nunca te ocupaste de él, era tu hijo». Se hizo un súbito silencio. Entonces el marqués afirmó con violencia: «Anthony no era mi hijo». Nerita se sorprendió tanto que lo miró atónita. «¿No era tu hijo?» «No. Y ahora, mi amor, siéntate. Te diré lo que nunca le he dicho a nadie. Tienes derecho a saberlo. Y después, por favor, te pido por Dios que jamás volvamos a hablar de ello». Ella comprendió que debía obedecerlo, pero en lugar de sentarse en el sillón se dejó caer en la alfombra. El marqués se sentó en una silla y, como la habitación era muy pequeña, quedó muy cerca de ella. «Hace 7 años, cuando estaba en Roma», comenzó a decir, «me enamoré, o al menos creí que estaba enamorado». Nerita contuvo el aliento, pero no lo miró. Sus ojos estaban fijos en el fuego de la chimenea. Camille era inglesa, pero su abuela era italiana. Se hospedaba con sus familiares y nos encontramos en varias fiestas. El marqués hizo una pausa, como si volviera al pasado. Era muy bella y diferente de todas las mujeres que había conocido en Londres. Se detuvo otra vez, como si eligiera las palabras. Como era un tonto joven impetuoso, cuando me sugirió que nos casáramos enseguida, accedí. Y salimos de Roma rumbo a una casa de campo que nos habían prestado para pasar la primera parte de nuestra luna de miel. Nerita cerró los ojos. No podía soportar pensar en que el marqués había amado a otra mujer. La noche que nos casamos, continuó el marqués con voz extraña, Camille me dijo que no me amaba y que nunca me había amado, pero que se había casado conmigo solo para que yo apareciera como padre del hijo que llevaba en su vientre, y que era de otro hombre. «Oh, no». Nerita no pudo contener la exclamación que se escapó de sus labios. El padre, que era un hombre casado, era Antonio Cosmilo. Nerita repitió el nombre entre dientes. Antonio Cosmilo era uno de los más famosos cantantes del mundo. Lo había escuchado media docena de veces cuando vivía en Roma. También lo había escuchado en París y, una vez, cuando era pequeña, en Londres. Ahora comprendía de dónde había heredado Anthony su talento musical, y también por qué parecía tan italiano. Casi podía ver sus oscuros y elocuentes ojos, tan semejantes a los de Antonio Cosmilo, quien era aclamado no solo como el mejor cantante, sino también como el más atractivo. «Pasé solo mi noche de bodas», decía el marqués, «y cuando volvimos a Inglaterra hasta el solo hecho de ser cortés con la mujer que llevaba mi nombre me resultaba difícil». Lanzó un profundo suspiro, como si recordara su sufrimiento. A Camille también le era intolerable la situación entre nosotros, y tan pronto como pudo viajar después del nacimiento de Anthony, volvió a Roma. Desde allá me escribió para decirme que no tenía intenciones de volver, y que había decidido vivir con Antonio Cosmilo como su amante. Me pedía que les enviara a su hijo. «¿Y te rehusaste?» «Me rehusé porque no podía aceptar ante nadie que me habían engañado. Estaba avergonzado de mi comportamiento ingenuo, el que me había arrastrado a un matrimonio insensato que se convirtió en un desastre». Titubeó antes de continuar. Era demasiado orgulloso para dar a conocer lo que sabía que, en parte, era mi propia culpa, y por lo tanto me hice daño a mí mismo, y sin querer a ti, mi preciosa. Nerita por fin comprendía. Ahora sabía por qué ignoraba al niño, que no era suyo, pero sí su heredero legal. Se percataba de lo mucho que había sufrido al saber que estaba atado de por vida a una mujer que nunca había sido su esposa, más que de nombre. Comprendía la humillación que significaría para él tener que pedir el divorcio,
lo que provocaría que surgiera a la luz la sórdida historia. En cambio, había procurado todo tipo de lujos al niño que le habían impuesto, pero le había negado lo que para un pequeño era lo más importante: el amor de sus padres. Había sido cruel, tal vez despiadado, pero podía entenderlo, porque sabía, mejor que nadie, que detrás de su orgullo el marqués era sensible y vulnerable. Durante 6 años había guardado silencio, 6 años de sufrimiento. No pudo contenerse y extendió los brazos, apoyándose en sus rodillas. Lamento tanto que eso te haya sucedido, pero ahora comprendo. Sabía que lo harías, mi amor, y ya no hay necesidad de guardar secretos entre nosotros. Nerita cerró los ojos. Lo había olvidado. Había llegado el momento de confesar. No podía ocultar por más tiempo su vergonzoso secreto. Como le resultaba más fácil hablar de pie, se incorporó. No, no te muevas, detuvo al marqués, que también iba a incorporarse. Tengo que decirte algo. Él la miró interrogante y ella añadió: pero no podría hacerlo si estoy más cerca de ti. Le pareció ver un destello de miedo en sus ojos, como si temiera que algo malo pasara, y continuó, atropelladamente, porque ya no soportaba el suspenso: te amo con todo mi corazón y mi alma, pero no puedo casarme contigo. Apretó las manos al hablar, y la trágica expresión de su rostro y el tono de su voz detuvieron las palabras que el marqués estaba a punto de pronunciar. Después de un momento dijo con voz suave: me has dicho que me amas y sabes lo mucho que yo te amo. Dime entonces por qué no podemos estar juntos, como es evidente que el destino ha decidido que lo estemos. Nerita aspiró hondo. Mi apellido no es Graham. Lo sospechaba. Te dije que era Cenicienta y que no podía imaginar por qué te ocultabas en el Parque Witch. Porque quería estar con Emily, explicó Nerita. Era la única persona en el mundo que me quedaría después de que mi padre murió. Titubeó antes de decir la última palabra, y como si el marqués leyera sus pensamientos, como lo hiciera antes, preguntó: me dirás quién era tu padre. Se apellidaba Dunbar. Lo conocían como Deslumbrante Dunbar y, como creo que sabrás, se suicidó. Su voz se quebró y se volvió, dando la espalda al marqués y alargando una mano para apoyarse en la silla más próxima. No podía mirarlo a la cara, no podría soportar ver el desprecio y quizá el disgusto en su rostro. No podría tolerar ver cómo una brecha se abría entre ellos, hasta apartarlos y destruir para siempre la magia, el encanto y la maravilla de su amor. Por un momento se hizo el silencio. Entonces escuchó cómo el marqués se incorporaba y pensó que se iría, que saldría de su vida y que se quedaría sola, completamente sola, sin él, hasta que llegara la muerte. De pronto, detrás suyo, tan cerca que la sobresaltó al hablar, el marqués preguntó: ¿eso es todo? No es suficiente. Perdió toda su fortuna y cientos de personas sufrieron. Si tu padre hubiera sido el instrumento para que yo perdiera hasta el último penique que poseo, eso no provocaría la más mínima diferencia. Dime que sabes que es verdad, Nerita, y entonces te diré algo más. Hizo que se volviera y ella levantó la vista, temerosa. Entonces vio que le sonreía con ternura. ¿Cómo pudiste pensar siquiera por un momento que el dinero tuviera alguna importancia entre nosotros? Si tenemos lo más valioso que existe en el mundo, lo más precioso, lo más perfecto, nuestro amor, preciosa mía. La atrajo hacia sí y sus labios capturaron su boca. La besó con una ternura que la hizo llorar, pero aún así sus labios eran posesivos, y ella comprendió que, como le había dicho, se pertenecían y nada podía separarlos. Cuando hoy levantó la cabeza, los ojos de Nerita brillaban a través de las lágrimas, y como si en su interior ardiera una lámpara, su rostro estaba radiante. Realmente no importa. Por supuesto que no. Pero no puedo casarme contigo. Piensa en lo que dirá la gente. Se horrorizarán. ¿Acaso para nosotros existen los demás? Te amo y no me importa lo que digan, piensen o hagan. Pero espérame aquí un momento, mi amor. Tengo que mostrarte algo. Atravesó la habitación y abrió la puerta. Por la ventana lo vio cruzar el jardín y salir. Afuera se encontraba el ligero carruaje de viaje, en el que había llegado y que era muy veloz. Tenía una capota que podía correrse cuando el clima era malo y
Aunque lo tiraban 4 caballos, solo tenía espacio para 2 personas y un palafrenero en la parte posterior. Comprendió que venía de Londres, ya que así era más fácil llegar a la villa, y sabía que deseaba viajar rápido porque quería encontrarla. El marqués volvió a la casa y Nerita observó que llevaba un periódico en la mano. Tengo la sensación de que una de las cosas en las que has economizado es en el periódico, o tal vez, si lo compras, no lees la página de finanzas. Abrió el Times mientras hablaba, lo dobló en una página y se la mostró a Nerita. Ella no se atrevía a tomarlo y, como si él comprendiera que sentía temor de que la leve esperanza que surgía en su corazón fuera falsa, la rodeó con un brazo. Sostuvo el periódico con la otra mano, en tanto que ella también lo hacía con una de las suyas. Un titular a 8 columnas decía: las acciones de la mina Werstenstein suben repentinamente. Nuevos y sensacionales descubrimientos electrizan el mercado. Las acciones cierran a muy alto precio. No puede ser verdad, exclamó Nerita con la voz quebrada. Es verdad, mi amor. La beta que provocó la quiebra de tu padre se agotó, pero alguien que aún creía en que él tenía razón cavó más profundo. La mina tiene oro, mucho más de lo que se pensó al principio. Quienes conservaron sus acciones están delirantes de alegría. No puedo creerlo. Nerita miró el periódico como si pensara que la engañaba. Después ya no pudo leer más, porque el marqués lo había arrojado al suelo y la tomaba otra vez en sus brazos. Me hubiera sentido muy feliz y orgulloso de casarme contigo, quien quiera que fueses, mi bello amor, incluso una humilde institutriz. Pero creo que te hará feliz saber que la buena suerte de tu padre persiste, y tengo el presentimiento de que, aunque no lo esperaba, ni lo necesito, tendré una esposa muy rica. El dinero no importa, logró decir Nerita, pero no quería que te avergonzaras de mí. Eso nunca hubiera sucedido, pero como están las cosas ahora, podremos enfrentarnos al mundo sin necesidad de ocultarnos y comenzar una vida juntos. Presionó los labios sobre la suavidad de sus mejillas antes de añadir: esa es la palabra importante, juntos, y como sabemos que nuestro amor puede vencer todas las dificultades y todos los problemas, reconoceremos con toda sencillez que es irresistible, y así lo dejaremos. Había un tono risueño en su voz y Nerita, al mirarlo, sintió como si la habitación se inundara de luz. Ahora, la dorada luz que había creído perdida estaba allí de nuevo. Ya no se encontraba en la oscuridad o rodeada de niebla, sino envuelta por una luz radiante que provenía del corazón y de la felicidad de ambos. Te amo. Eran las únicas palabras con las que podía expresar la alegría que la embargaba. Y yo te amo también, mi adorada, contestó el marqués, no por un momento, no con impetuosidad, sino con la convicción de que nada importa en el mundo, excepto nuestro amor. Nuestro amor, Nerita musitó la frase. Él bajó la vista hacia ella durante un momento, como si escudriñara en lo profundo de su corazón. Entonces dijo: un amor que es una fuerza que ninguno de nosotros puede controlar ni alterar, ha hecho que nos reuniéramos y ya jamás podremos vivir separados. Nerita se sintió vibrar por el tono de su voz. Este era el amor por el que había rezado, el amor que había creído que nunca encontraría y que después temió haber perdido. Como si adivinara lo que pensaba, el marqués le dijo con suavidad: es verdad, no es un sueño. Te he buscado durante toda mi vida y ahora, mi amor, eres mía, como estaba escrito desde que naciste. Los ojos de Nerita resplandecían al levantar la vista hacia él. Tuya, toda tuya, murmuró. Entonces sus labios capturaron su boca, y ella sintió que una flama en su interior se unía al fuego que brotaba de él. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando otras historias. Gracias. Mary Barbara Hamilton Cartland nació el 9 de julio de 1901 en Edgbaston, Birmingham, Inglaterra. Su padre murió en la Primera Guerra Mundial y sus 2 hermanos en la Segunda.
Su madre montó una tienda de ropa en Londres para mantener a la familia. Comenzó a escribir columnas de cotilleos en varios periódicos y en 1925 publicó su primera novela romántica, que fue un éxito. Se casó en 1927 después de rechazar a 56 pretendientes. Siguió escribiendo novelas románticas, la mayoría de época, donde la idea de castidad cuadraba mejor. Después de la Segunda Guerra Mundial se implicó en la política y temas sociales, llegando a ser consejera del Consejo Municipal de Hertfordshire en 1955. En 1976 entró en el libro Guinness de los récords por las ventas de sus libros. Fue condecorada como dama comendadora de la Orden del Imperio Británico en 1991. En total publicó 723 libros, la mayoría novelas románticas, pero también libros de cocina, no ficción y biografías, empezando por la de su hermano Ronald, que tuvo una corta carrera política. Barbara Cartland representó como nadie la aristocracia británica y su peculiar carácter queda patente en la forma de ser sepultada tal y como ella misma solicitara. La escritora falleció el 21 de mayo del año 2000 y fue enterrada vestida con su color favorito, el rosa, en Camfield Place, su mansión del norte de Londres, en un féretro de cartón y al pie de un roble que plantó la reina Isabel I en 1550 en el jardín de su mansión, preservando de este modo los árboles y el medio ambiente. Desde que tenía 21 años, Barbara Cartland tenía la costumbre de escribir una novela cada 15 días. Libros de naturaleza romántica protagonizados por jóvenes heroínas que sucumbían a historias de amor englobadas en un universo naif de color de rosa, en el que imperaban el pudor, las buenas formas y la impasibilidad de los personajes femeninos ante los estímulos externos. Barbara Cartland abordaba a través de sus novelas un sinfín de cuestiones y asuntos de carácter social: el amor, la salud, los problemas sociales, el secreto dentro del matrimonio. Daban forma a su característico estilo en el que las escenas de sexo y las representaciones explícitas de intimidad humana estaban absolutamente vetadas por la propia autora. Abres los periódicos estos días y lees cosas que habrían horrorizado a nuestras madres y abuelas. No hay más que sexo y no es eso lo que buscamos las mujeres, declaró Cartland en una ocasión. Su participación activa en los eventos y fiestas de la sociedad en Londres ya era evidente en los años 20, momento en el que Cartland emprendía su prometedora carrera en el universo de la escritura. Su elegancia, su belleza y su energía incomparable la hacía no pasar desapercibida en un contexto regido por la homogeneidad y las estrictas pautas de comportamiento. Sin embargo, fue a partir de los años 90 cuando la prolífica autora comenzó a asistir a programas de televisión y radio, convirtiéndose en un rostro habitual en los medios de comunicación ingleses. Siempre vestida de rosa y portando originales sombreros de plumas, Cartland no tenía reparo en hablar abiertamente sobre religión, moda o política, criticando duramente el divorcio, la infidelidad y las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y finalmente, mi opinión sobre esta novela, Un amor imposible. Resulta bonita, entretenida. Es una crítica social también en cuanto a cuánto tienes, tanto vales, y si no, pues no eres bien vista ante la sociedad. Después, todos los sucesos por los que pasa la protagonista, sus miedos, sus temores infundados, puesto que había algo detrás, ¿verdad? Como que el pequeño Anthony no era hijo del marqués, el marqués había sido engañado y todo se acomoda de una manera muy favorable para los protagonistas, el marqués y Nerita. Y finalmente pues pueden vivir su amor. Ella incluso se vuelve nuevamente bien vista ante la sociedad porque las minas generan el oro que se había dado por perdido y curiosamente, maravillosamente se arregla. Y es lo bonito de las novelas
como buena novela, ¿verdad? Dejar un buen sabor de boca y ver la vida de otra manera. Nos llena de un entretenimiento que nos hace salir de nuestros problemas, de las situaciones por las que vamos atravesando cada día, cada una de nosotras. Y pues agradecerles y saludos.